bastante acertada y nos puede brindar un enfoque pues adecuado. Penn State tiene un documento que se llama el Project Execution Planning Guide y consta de una serie de apéndices, 25 apéndices para los respectivos usos. Hay usos que están enfocados a la etapa conceptual, usos enfocados a las etapas de diseño, usos enfocados hacia las etapas de construcción y usos enfocados hacia las etapas de operación. En el apéndice o en el anexo B18 pues vamos a encontrar lo que es la estimación de costes, que básicamente es cómo nosotros podemos emplear el modelo tridimensional para generar estimaciones cuantitativas y de costes precisas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto nos va a permitir pues tener un punto para poder tomar decisiones, hacia allá es donde se quiere llegar, e incluso durante la ejecución poder tomar acciones correctivas si vemos que existe cierta desviación respecto a las líneas base que se han planteado. Recordemos que líneas base como el presupuesto o como la programación, pues son los aspectos que son altamente controlables dentro de la ejecución de los proyectos. Esto es lo que nos establece la Universidad Estatal de Pensilvania. Ellos que nos ofrecen de beneficios o ellos que han mapeado beneficios respecto al uso del modelo tridimensional integrado a la estructura de costos. Primero, es que vamos a tener en tiempo real toda la información sobre los costes que están asociados al proyecto para la toma de decisiones. Si nosotros tenemos la oportunidad de integrar un cronograma o un programa de construcción, nos va a permitir pues llevar un control de lo que se está ejecutando como tal. Y la tercera, que me parece que es como la que mayor beneficio pues nos va a brindar, y es que le va a permitir a los estimadores centrarse en actividades que realmente generan valor añadido al proceso, lo que nos va a llevar a un incremento en la productividad y en la eficiencia. En vez de estar varias semanas nosotros tratando de sacar cantidades de un proyecto, nosotros vamos a estar realmente enfocados en lo que son los análisis de riesgos, lo que son las generaciones de precios y lo que es la identificación de los diversos procesos constructivos que se van a requerir para poder ejecutar los diversos proyectos. Principales competencias que se requieren para poder cumplir con este uso. Primero es que se tiene que tener la capacidad de definir procedimientos específicos para la forma como se tiene que modelar. Y acá yo podría hacer conexión con la ISO 19650 porque dentro del estándar nosotros tenemos unos mecanismos que se llaman los requerimientos de información. Cada propósito o uso, como lo quieran definir, es muy similar al concepto, pues requiere de unas necesidades de información pues muy puntuales. ¿Sí? Si yo soy la persona que estoy presupuestando, yo sé lo que yo necesito de mi modelo para poder alimentar mis presupuestos, realizar esa conexión entre lo que está dentro del modelo con la estructura de costos. Entonces se requiere tener esa competencia. Evidentemente se necesitará tener la capacidad para identificar los niveles de cuantificación o estimación apropiados, las unidades, metros cuadrados, metros cúbicos, etcétera. Y por último, se tendrá que tener la capacidad de manipular los modelos para adquirir las respectivas cantidades. Pero no solamente nos basta con desarrollar todas estas competencias, también tendremos que tener unos recursos asociados. De acuerdo con el anexo, nosotros tenemos tres principales recursos asociados. Primero, un software de creación de diseños, que eso es algo que ya Camus posee dentro de su estructura de trabajo, lo que es el Revit, por ejemplo. Pero adicionalmente vamos a requerir dos recursos adicionales, un software de estimación basados en modelos y unos datos de costes, incluidos lo que son sistemas de clasificación y demás, si aplican, pero básicamente yo me voy a enfocar más que todo en lo que son los APUs dentro de los datos de costes y en lo que es la información de históricos de proyectos para poder alimentar este uso. Eso respecto a costos. Adicionalmente, en el B17 vamos a encontrar lo que es el desarrollo 4D, que básicamente es la integración del tiempo al modelo tridimensional para poder analizar las diferentes fases, las diferentes etapas y la secuencia constructiva de los proyectos para la toma de decisiones. Ambos usos pues van a estar enfocados en la toma de decisiones, ¿sí? Y ambos nos van a permitir también pues realizar el control efectivo, por un lado el presupuesto y por otro lado el control de la programación. Competencias del equipo de trabajo para poder cumplir con lo que es
la simulación 4D, primero se tendrá que tener evidentemente conocimientos en la programación de la construcción y en general del proceso de construcción. Un modelo 4D siempre va a estar vinculado a un cronograma, así que la calidad del mismo también es importante. Segundo, tendremos que tener la capacidad de manipular, navegar y revisar lo que son los modelos tridimensionales. Y por último, tendremos que tener conocimientos en programas informáticos 4D, lo que son importaciones de geometría, gestiones de vínculos, con las programaciones, producción y control de animaciones, etcétera. Esto es lo que nos establece la Universidad de Pensilvania. Respecto a recursos adicionales, evidentemente necesitamos el software de modelado. Vamos a requerir un software de programación y vamos a requerir un software de la simulación 4D, que es la que nos va a ejecutar las respectivas simulaciones en torno a la programación sobre el modelo tridimensional. Porque yo les estoy explicando esto así muy rápido, es porque nosotros vamos a tener una herramienta que nos va a apoyar en el desarrollo de estos usos que se llama Presto. Presto es desarrollado por una empresa que se llama RIP Spain, es un software desarrollado en España. Y la principal función de Presto es poder centralizar lo que es la información en una plataforma de tal manera que le permita al usuario tener acceso a fuentes de información, tipos de bases de datos. Presto tiene la posibilidad de conectarse mediante SQL con diferentes tipos de bases de datos y adicionalmente me va a permitir también conectar lo que es el modelo tridimensional para complementar los recursos que necesitamos tanto del B18, un software de estimación basados en modelos y lo que son los datos de costes. Y para el B17 lo que es el software de programación y lo que es el software de simulación 4D. Eso es lo que nos va a permitir hacer Presto. ¿Y por qué? Porque es que Presto tiene diferentes tipos de módulos, ¿sí? Y la herramienta me permite pues ir adquiriendo, ir armando los paqueticos de estos módulos en función de lo que yo vaya necesitando. Hay unos paquetes que son básicos, como lo es el módulo de Presto, presupuestos y mediciones, y sobre ese yo voy montando el resto de los módulos para ir completando. Pero esto es suficientemente robusto como para incluso gestionar temas directamente que ocurren en la obra, como lo es la facturación, lo que es el control, lo que es la contratación y lo que son las compras. Tiene módulos para hacer eso. Pero si yo por el momento solamente necesito trabajar lo que es el presupuesto y la integración del modelo tridimensional, pues yo solamente voy armando los módulos tal como los necesito. Módulo básico, el de presupuestos y mediciones, junto con el de Coasting, que es el enlace Revit. A partir de la versión 2022 de Presto, pues ya podemos hacer mediciones desde IFC, tiene un visor de IFC, entonces complementando este Presto Coasting existe un Presto IFC. Y sobre estos dos módulos base, entonces yo voy complementando. Si necesito realizar lo que es la planificación, tanto temporal como económica del proyecto, le agrego el precio de planificación temporal y económica. Si necesito hacer gestión durante la ejecución, algo que se llama las certificaciones, que básicamente es darle avance a las diferentes actividades que se están desarrollando y que se tienen presupuestadas, perdón. Pues incluyo este módulo de gestión del proyecto. Si necesito ya ir más allá y tomar el presupuesto como base para lo que es contratar y comprar bienes y servicios, le incluyo el precio de contratación y compras. Si ya lo que necesito es manejar aspectos de facturación y el control de costos como tal, entonces le incluyo el módulo de precio, facturación y control. Entonces, en función de lo que yo necesite, yo voy armando mi programa. ¿Hacia dónde se quiere llegar? Hacia que toda la información que yo estoy generando pues circule en torno al modelo tridimensional como tal. Ahora sí, yo sé que esta teoría es muy cansona, pero era como algunas cositas básicas que quería que pudieran visualizar. Esta es la interfaz de Presto, ¿sí? La interfaz de Presto es muy similar a la interfaz de Office. Eso funciona igual a como si estuviéramos trabajando sobre un Excel, pero es un Excel mejorado. ¿Por qué es un Excel mejorado? Porque es que yo aquí puedo empezar a estructurar lo que va a ser mi presupuesto. Voy a comenzar primero haciendo un ejercicio de unos APUs muy básicos, muy sencillos para que puedan visualizar
cómo es que trabaja. Él empieza a trabajar en una estructura que se llama de tipo árbol. Tengo otra que se llama de presupuesto que luego les voy a mostrar, pero la estructura de tipo árbol me permite trabajar con hasta 6 niveles. Hasta 6 niveles. De tal manera que yo pueda crear mi estructura del presupuesto con sus respectivos desplegables para poder trabajar. Esta es una exporta directa desde Presto. Van a notar que hay una diferencia de colores. Comienza de un color más oscuro, luego se vuelve volviendo más claro hasta poder llegar a unos colores que son de color blanco, ¿cierto? El primer nivel lo vamos a denominar el nivel raíz. Después empiezo a trabajar lo que son los capítulos. Acá hay un capítulo, más abajo debe haber otro capítulo. Después vienen lo que son los subcapítulos. Y por último voy a encontrar lo que son las partidas con sus respectivos APUs. Y esto es lo que yo voy a tratar de hacer directamente sobre la plataforma de Prest para que puedan visualizar cómo es que funciona. Voy a crear unos APUs de unas fundaciones. ¿Listo? Entonces voy a crear primero el nivel 2 que es el capítulo, que en este caso van a ser las cimentaciones. Sí. Y después, entonces voy a crear lo que es el respectivo subcapítulo. Voy a codificarlo. Si yo tengo todo eso estructurado dentro de un Excel, existe un complemento que se llama Excel to Presto que me permite no digital, sino pasar toda la información directamente acá. Pero lo que yo quiero es mostrar lo siguiente. En este caso van a ser las vigas de fundación. Y el siguiente nivel ya va a ser lo que es, perdón, acá me equivoqué. Este es el subcapítulo. Aquí van vigas de fundación. El siguiente nivel ya es lo que vamos a denominar el nivel de partida. El sistema de codificación puede ser un sistema de clasificación como Uniclass, lo que yo necesite, o puede ser un sistema inventado como en este caso. Bueno, y en este nivel yo ya puedo empezar a crear las diferentes actividades. Por ejemplo, voy a tener las vigas de fundación de 21 megapascales que van a ser este. Y después ya puedo crear lo que es el APU como tal. Ahorita tengo que hacer unas modificaciones a esto. Entonces voy a empezar con una actividad de tipo bombero. En este caso hacer una actividad a todo costo con el código 105 que obedece al bombeo concreto. Yo tengo que hacer unas correcciones acá respecto a la naturaleza del concepto porque eso va a ser supremamente importante y luego entonces voy a colocarle el código, por ejemplo, de la mano de obra MO12, que en este caso va a obedecer a un vacío de las vigas de fundación. Un muy básico, muy sencillo, bueno. Y voy a colocarle un material para tener tres tipos de elementos. Haría falta una maquinaria, pero voy a dejarlo por el momento así es para que me puedan comprender la idea. Listo. Y este va a ser el completo de 3021 megapascales. Ahora, acá hay una columna que se llama naturaleza concepto y es que las naturalezas de cada una de esas líneas van a ser diferentes. Voy a tener unos que obedecen a unos capítulos, como estos dos capítulos y capítulos van a compartir la misma naturaleza, pero las actividades, la naturaleza va a ser diferente, se va a denominar de tipo partida. Y lo que son las actividades de todo costo, por ejemplo, yo lo trabajo con otros, podríamos trabajarlo con obra, pero yo lo trabajo con otros. Lo que son las manos de obra con su respectiva naturaleza de manos de obra. Y lo que son los materiales con su respectiva naturaleza de materiales. Acá yo voy a tener que este es el unitario. Aquí voy a trabajar con unitarios. Bueno. Y para poder diligenciar lo que es el precio unitario, en este caso va a ser vigas de fundación. Este es un metro cúbico. Voy a poder
voy a tener, perdón, que diligenciar la información para este bombeo. Entonces el bombeo de concreto va a ser 1.05 por el unitario, perdón, 1.05 por el unitario. En este caso el bombeo por metro cúbico con un valor de 30.285. El vaciado de la viga de fundación, 1.05 metro cúbico por un valor de, en este caso, 108.500. Y el concreto premezclado, 1.05. Uy, pues se lo bajaron. Mejor lo bajaron. Por un valor de 297.500. Entonces, la suma de estos elementos o estos ítems es lo que me va a generar el valor unitario. Si necesito colocarle porcentajes adicionales como un porcentaje varios, herramienta menor o qué sé yo, bajar como otros. Pero esto le permite a uno hacer esos cálculos. Calcula primero el 1% de lo que de todas las filas que están de acá para arriba, sin incluir lo que es la actividad. Y después me va a decir que lo multiplique por el porcentaje, en este caso va a ser el 0.3%. Pues yo puedo ir trabajando sobre mi respectiva base de datos de APUs, en este caso voy a trabajar con una base de datos de APUs. ¿A dónde quiero llegar? A tener una estructura como esta que les voy a mostrar. Acá está. Entonces aquí yo tengo como mi esquema de presupuesto, comenzando por horas preliminares, yo puedo navegar rápidamente entre los diversos capítulos, subcapítulos y partidas. Cristian, creo que alguien está alzando la mano para hacerte una pregunta. Ok, por favor, porque yo no estoy viendo la Ah, pantalla. bueno. ¿Listo? Hola, buenos días, Cristian. Buenos Soy Joan días. Andrei Molina, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Qué pena, Cristian, yo le hago una pregunta. Cuando ya se va a trabajar, digamos que el presupuesto igualmente en esta aplicación que se está trabajando, se debe de ir creando automáticamente todos los capítulos y las actividades dentro de ello. O digamos que no se pueden ir sacando automáticamente del modelo, porque tengo entendido que Presto tiene digamos que un complemento que se llama Costit, que es el que jala Sí, todas vamos las para allá. actividades. Ya vamos para allá. Lo que pasa es que yo necesito tener esta base de datos para poder Qué codificar mi pena. modelo. Voy a usar un parámetro que se llama el assembly code, pero para poder codificarlo yo necesito tener como este listado. Sí, voy a anotar que aquí, por ejemplo, las zapatas van a tener código 02.0102 y dentro de las zapatas pues está su respectivo APU con sus respectivas naturalezas de diversos conceptos. Eso es lo que yo quiero llegar hasta ahí. Entonces, ahora sí, vamos al modelo. ¿Listo? Entonces, este es mi modelo. Cuando yo instalo Presto, instalo Coastit, Coastit me instala dentro de Revit esta aplicación, esta herramienta que se llama Coastit. Lo primero que voy a usar son los parámetros que yo tengo en el modelo. Acá les voy a mostrar que las zapatas en este caso no tienen diligenciado unos parámetros que son de tipo, que son el código de ensamblaje o el keynote. ¿Sí? Si yo aíslo, por ejemplo, estas zapatas, las selecciono y me voy a Coastit y le digo que me asocia el código de ensamblaje, lo que va a hacer la aplicación es que me va a conectar con el archivo de Presto para poder identificar cuál es el código que yo necesito, que en este caso van a ser las zapatas. Y le digo aceptar. Lo que va a pasar en el modelo es que ahora las zapatas van a tener ese código y van a tener el precio aquí en un campo que se llama costo. Entonces lo mismo yo podría hacer, por ejemplo, con las columnas. Busco en estructura mis columnas y la selecciono. Hay otra forma que quizás es más fácil y es a través de las tablas de planificación. Cuando yo me voy a las tablas de planificación, los schedules y creo una tabla
Voy a buscar acá Structural Columns y la organizo por el tipo de columna, la organizo por el Assembly Code. Solamente necesito esto. Lo que yo voy a anotar es que aquí me aparece el campo, entonces yo aquí también podría diligenciar la información si no quiero ir buscando los elementos. Depende de cómo quieran trabajar. Si yo estoy viendo los elementos, pues voy a tener como mayor certeza de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Aunque aquí yo puedo diligenciar estos campos, en las tablas de planificación puedo diligenciar el campo. Lo importante es que el modelo venga codificado. Voy a abrir un modelo que ya está codificado. Voy a darle un segundito acá. Lo busco que se me ha perdido. Regálame un segundito, por favor, lo busco. Lo importante es que el modelo esté debidamente codificado para poder trabajarlo pues adecuadamente. Acá está. Listo. Este modelo ya lo tengo codificado. Ya he codificado todos los elementos, incluyendo las vigas de fundación y demás. Ahora, CodeStream me va a permitir analizar este modelo acá con un comando que se llama exportar. Lo primero que me va a mostrar es un diagrama de tipo circular. Está analizando el modelo, en el cual me muestra las categorías que están presentes dentro del modelo. Tantas columnas, tantas losas, tantas vigas, tantos elementos de fundación. Yo puedo incluir más categorías conforme las categorías que yo tenga presentes dentro de mi modelo. Acá a través de Categories tengo la posibilidad de visualizar todas las categorías que tengo disponibles en el Revit. ¿Sí? En este caso solamente tengo disponibles estas porque es un modelo de estructura, ¿cierto? Pero a medida que yo voy agregando categorías dentro de las estadísticas, pues me van mostrando más o menos elementos. Adicionalmente aquí en categorías yo también puedo asociarles un color. Este color va a estar asociado a las mediciones para luego pues colorear el modelo cuando necesite tener unas referencias, cambiarle las diversas unidades de medida en función de los parámetros que se tengan, e incluso me permite generar scripts para hacer cálculos especiales, como por ejemplo que me calcule el acero a partir de alguna cuantía, podría ser. Me permite usar diferentes tipos de códigos para poder extraer la información. En este caso yo estoy trabajando con el código ensamblaje, entonces la opción que tengo que usar es esta, pero yo puedo tener parámetros adicionales como por ejemplo la marca, los comentarios, el type mark, el type name, el type ID. Bueno, tengo múltiples campos que yo puedo usar para usar en mi codificación, o puedo no tenerlo codificado. Ese sería el camino más lento, que es usando los códigos de red. Voy a usar el código ensamblaje. Después me permite hacer un análisis de la codificación que tengo en el modelo. En este caso los assembly codes me indica que hay códigos duplicados, pero así es como yo quiero organizarlos dentro de mi presupuesto, que todas las vigas, todas las zapatas, en este caso las de 1000 por 1000 por 300 y las de 1000 por 1500 por 300 estén dentro de la misma actividad, dentro de la misma partida. Por eso es que me aparecen los códigos duplicados. Eso ya depende de cómo yo esté trabajando mi presupuesto. Y después yo puedo decirle al programa que me extraiga las cantidades acá con takeoff, que se apoye también en parámetros de tipo, que me saque solo materiales. Son como las diferentes opciones que tengo acá. Eso es respecto a los elementos, pero adicionalmente me permite analizar los materiales. Entonces acá me aparece el listado de todos los materiales que están cargados dentro de este modelo. Pero los que se están usando son los que me diligencian las casillas de área, de espesor promedio, de volumen y densidad, que en este caso es este concreto. Aquí no tengo ningún otro material y evidentemente es así porque pues los elementos son de concreto todos. Otra cosita, y es que, por ejemplo, tanto en categorías como en materiales van a encontrar una hojita con un ojito. Lo que me permite es tener una vista previa de los elementos que va a extraer, y en los materiales va a ocurrir lo mismo. Entonces, aquí tengo como más control con esos aspectos. Lo que va a hacer materiales es que me crea un capítulo aparte para poder usar esos materiales como referencias si lo requiero. Por ejemplo, cuando se tienen los muros
no capa por capa, sino los tengo todos en sanduchito, por así decirlo, y necesito sacar lo que son los estucos, los revoques y los pañetes. Yo puedo hacer esos análisis por material para poder extraer esas cantidades, podría hacerlo así. O si no, pues usarlo a través de las categorías. Lo ideal es que esté codificado el modelo. A continuación le voy a decir exportar, voy a decirle guardar, y él va a empezar a exportar la información. Démosle un par de segundos, ahí está analizando, me saca unas vistas en miniatura y me saca las respectivas variables. ¿Alguna duda hasta acá, hasta el momento? ¿Vamos bien? Listo, esta la exporta. Entonces, inicialmente solamente me va a sacar a nivel de partidas con el código. En este caso son las zapatas. Él toma siempre la primera, por eso no están listos como para hacer eso, pero ya lo vamos a corregir. Lo importante es que todas esas cantidades quedan vinculadas al modelo. Entonces, por ejemplo, acá yo les dije que era como un Excel mejorado, por así decirlo, porque es que cada una de estas líneas se apoya a algo que se llama las ventanas subordinadas. Acá, por ejemplo, esta línea de las zapatas, pues me muestra todas las zapatas. Le voy a decir seleccionar el modelo. Estas son todas las zapatas que tengo acá. Son 19. Pero la sumatoria total de estos 6.15 metros cúbicos, que es lo que me ubican esas zapatas, es la suma de las 19 mediciones que voy a encontrar en la ventana subordinada. Entonces, si yo quiero buscar estas 7 zapatas, le digo clic derecho, seleccionar en el modelo, él me muestra cuáles son las 7 zapatas que está teniendo presente ahí. Y el vínculo nunca se va a romper porque él se conecta con algo que se llama el Global Unique ID, que es un código único de cada uno de esos elementos. Cuando se hizo este modelo, cada uno de estos elementos quedó con un código universal, un código larguísimo. Entonces, Presto lo que hace es que revisa el código y eso es lo que me está mostrando ahí. En los temas de cambios, si hay cambios en el diseño, él lo que hace es que a través de la herramienta de exportar, aparte de exportar hay un comando que dice añadir. Este añadir me genera algo que se llama las mediciones temporales, entonces me permite hacer análisis. ¿Cuáles son los elementos que desaparecieron cuando se borraron elementos? ¿Cuáles elementos cambiaron respecto a las líneas de medición que se tenían actualmente? Entonces, si hay cambios en el modelo, yo puedo hacer esos tipos de análisis. Ahora, acá tenemos el siguiente problema y es que tenemos los elementos codificados, pero no tengo los APUs. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cruzar la base de datos con esto para poder traer los APUs. Me voy a ir a herramientas, le voy a decir operar, perdón, conceptos, actualizar. Le digo que me tome como referencia la base de datos de APUs, que me traiga el texto. Para Presto el APU es la descomposición, le digo aceptar y me actualiza el texto y me trae el análisis de precios unitario. Aquí ya tengo como un desplegable y este es producto pues de la base de datos que he creado. Pero ahora sigo teniendo problemas porque no está con la estructura del presupuesto con la cual quiero trabajar. Entonces para eso lo voy a decir reestructurar por partidas, que me tome lo que son capítulos y subcapítulos de del archivo de base de datos, pero permítame que aquí tengo que hacer algo antes y es seleccionar todas las líneas. Acá me muestra la vista preliminar, me va a decir que lo va a reestructurar por el código y me quedaría de la siguiente manera: 02 cimentaciones, 03 estructura, le digo aceptar. Entonces ahí me empieza a organizar la información. Lo que no tiene código, pues queda así para consulta. Si yo quiero eliminar esas líneas porque pues no las voy a usar, pues lo puedo hacer. Pero si yo quiero saber cuáles son los consumos para esas vigas, por ejemplo, por niveles, yo podré usar estas líneas.
para poderlas separar. Entonces esto es lo que me cubican las vigas del nivel 2 y las vigas de cubierta, y lo mismo para los concretos. Por ejemplo, aquí tengo el total de todos los concretos. Quiero saber cuántos concretos voy a gastar por nivel. ¿Sí? Entonces le voy a decir que me desglose por algo que se llama las espacios. Lo que pasa es que las líneas de medición, cada una se asocia a un espacio, en este caso uno de los niveles. Así es como lo organiza con los pobres de Presta. Entonces aquí yo sé cuántos cubos es lo que me voy a consumir por cada uno de los niveles que tengo acá. ¿Listo? Si estamos pensando en el presupuesto, esto es lo que me va a mostrar. Yo tengo la posibilidad de abrirlo aquí a nivel de partidas para poder identificar. Hay algunos que aparecen de color verde y hay otros que aparecen de color negro. Eso depende de si encontró el código pues en el otro archivo. ¿Listo? Eso va a depender de eso. Ahora, con base en esto, yo ya puedo empezar a programar a través de los diagramas de barras. Entonces acá hay una opción que se llama diagrama de barras. Voy a ver las planificadas. Y entonces acá me aparecen las diversas actividades. La WS de lo que son de lo que es el presupuesto respecto a la programación, pues puede diferir un poquito. En el presupuesto a mí me interesa saber todas las columnas rectangulares, ¿cierto? Es posible que por piso también me interese, pero en este caso no está organizadas por piso. Pero para poder programarlos por piso, yo tengo que crear algo que se llama las tareas. Me voy a ir a proceso, le voy a decir crear tareas. Y lo que va a hacer es que me va a crear dos líneas adicionales para programar. Estas dos líneas que se llaman tareas, tienen naturaleza de tareas, no hacen parte del presupuesto, pero me permiten usarlas para programar. Un segundito ahí porque está distribuyendo las líneas de medición. Listo, ahí está. Le digo esta que sea una actividad de tipo resumen. Listo, acá le voy a decir a esta que me cree tareas, que me las divida también por las líneas de medición, por los espacios. Un momentico ahí. Las dos tareas que me quedan ahí son por nivel en este caso. Entonces, las columnas del nivel 1 van a quedar acá, las columnas del nivel 2 van a quedar acá. Obviamente yo tendría que cambiarle como el nombre para poderlas identificar fácilmente. Voy a cambiarle el nombre solo uno, bueno, por cuestiones de tiempo. Me arrepentí para poderlo buscar más fácil. Nivel 2. Y en el nivel de medición tengo la losa del nivel 2. Y voy a tener la losa de la cubierta. Ahora, yo podría programar en función de los rendimientos del presupuesto, pero en este caso voy a usar las duraciones totales. Voy a decir que estos son 7 días, 7 días, voy a decirle que estos son 7 días, voy a decirle que estos son 11 días, estos 11 días. Para las losas voy a decirle que son 7 días, 7 días. Y si necesito programar las vigas, en este caso yo al presupuesto no le incluí las vigas porque es que yo ya las estoy teniendo en cuenta dentro del metro cuadrado de losa. Si es metro cuadrado de losa junto con sus respectivas vigas, pues podría hacerlo. Pero permítame que voy a hacerlo así de esta manera para poder simplificar un poquito. ¿Cómo maneja Presto las precedencias? Pues existen varias formas de programar. Nosotros tenemos tres tipos de relaciones en programación, lo que son las relaciones fin-comienzo, lo que son las relaciones comienzo-comienzo y lo que son las relaciones fin-fin, ¿cierto? Son como las típicas que nosotros trabajamos. De la misma manera trabaja Presto. En los diagramas de barras también tenemos unas ventanas subordinadas, una que se llama de precedencia. Entonces, por ejemplo, las zapatas es un requisito para comenzar las columnas. Entonces yo puedo empezar a programar, por ejemplo, con las columnas del nivel 1. ¿Sí? Y las zapatas voy a decir que van a la par con las vigas de fundación. Entonces una relación comienzo-comienzo. Entonces en esta ventana subordinada de precedencias, entonces me muestra antecesoras, sucesoras y me identifica la relación comienzo-comienzo. Si necesito colocarle solapes o traslapes a las actividades, pues se los puedo colocar en días. Por ejemplo, decirle que aquí son 3 días.
Entonces me empieza a colocar sus respectivas relaciones. Eso sí yo lo hiciera gráficamente, pero adicionalmente yo puedo decirle, por ejemplo, acá a las columnas del nivel 1, crear precedencia. Aquí puedo colocarle la antecesora y la sucesora. La sucesora a estas columnas de concreto del nivel 1 va a ser la losa del siguiente nivel, es decir, la losa del nivel 2. ¿Qué se me perdió acá? Dame un segundito acá que creo que he omitido algo. Acá sí, es que esta es una actividad de tipo resumen. Actividad de tipo resumen, listo. Eso era lo que me hacía falta ahí. Ahora sí me aparece. Listo. Y para respecto a la losa del nivel 2, voy a crear una precedencia. Voy a decirle que la sucesora a la losa van a ser las columnas del siguiente nivel. ¿Sí? Y respecto a la cubierta yo la voy a programar acá con las columnas del nivel 2. Clic derecho, crear precedencia. Losa de cubierta. Listo. Voy a trabajar así con esto. Me faltarían vigas de cimentación, me faltaría el contrapiso. El contrapiso voy a decirle que lo comienzo después de las zapatas, por colocarles un ejemplo. Ya. Entonces, esa es mi programación, ¿cierto? Esa es mi programación. Entonces, con base en esa programación, yo puedo hacer algo que se llama la simulación 4D, que es visualizar en el modelo esta programación en búsqueda pues de posibles fallas en la programación o en búsqueda de tomar decisiones de cómo tengo que ejecutar esa estructura que está en el modelo. Entonces me voy a ir acá a diagrama de barras, voy a seleccionar acá todo. Animar en el modelo. Puedo seleccionarle las fechas de inicio y fechas de fin. En este caso quedó como diciembre el 22. No sé qué fecha estará realmente. Voy a colocarlo del primero. Bueno, hasta febrero del 23. Que me muestre la simulación con las fechas as soon as possible. Puedo usar también los as late as possible. Voy a decirle que sean con los as soon. Ver la planificación por días y que el segundo entre días o la espera entre días sea de un segundo. ¿Sí? Que los elementos me los colore de color en función del espacio. El espacio es como organiza las líneas de medición por defecto, por nivel me organiza esos elementos, pero yo puedo modificarlo según lo que yo necesite. Y empieza la simulación. Entonces aquí puedo visualizar fecha por fecha cómo se va a ver dentro del modelo. Entonces avanza día por día hasta poder llegar hasta el último día de febrero y me va indicando cómo es la secuencia constructiva de los elementos. Van a notar que existen diferentes colores y transparencia, ¿cierto? Eso lo que indica es eh, si un elemento está en ejecución y cuando está en ejecución. Listo. Ahora sí voy a hacer lo siguiente. Eso es respecto a la simulación, ¿cierto? Ahora voy a usar los datos de la simulación para planificar mi flujo de inversión del modelo. Nosotros aquí hemos notado que el presupuesto está vinculado a la programación, ¿cierto? Ahora tengo que hacer algo con el presupuesto. Perdón, acá tengo que irse en la vista de árbol. Y es crear algo que se llama el presupuesto objetivo. ¿Cuánto voy a limitar del presupuesto? Entonces me voy a ir acá a procesos, herramientas, perdón.
Espera un momentico que se me olvidó esta parte. ¿Dónde está generar objetivo? Acá. Entonces puedo limitar los valores de la mano de obra, de la maquinaria, de los materiales de otros, por ejemplo, al 98%. ¿Sí? El presupuesto objetivo va a ser, como su nombre lo indica, el objetivo hacia donde queremos llegar. El presupuesto. Lo que hago es que como que lo limito. Objetivo de costo. Entonces, si mi presupuesto era 92 millones, en este caso lo limito a solamente 90 y todo lo voy a contratar con base en ese 90. El 2% lo dejo como de, no sé cómo explicarlo, como de reserva, por así decirlo. Pero yo pude haber dicho que fuera el 100%, que estos 92 sean los 92 millones con los cuales voy a ejecutar. Pude haber hecho eso, ¿cierto? Lo importante es definir el objetivo. Con base en el objetivo, este objetivo yo lo voy a distribuir en el tiempo. Y para poderlo distribuir en el tiempo, tengo que tener unas fechas. Y esas fechas, yo tengo que crear una serie de etapas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle crear fechas. Voy a decirle que el día inicial sea el 1 de diciembre, días de certificación sean los días 21 para una duración de 6 meses. Y lo que me va a generar son 6 etapas o 6 fases para poder distribuir mi objetivo. Aquí vamos a encontrar que el plan es llegar a los 90 millones. Puede usar modelos como por ejemplo el Gauss, que eso me va a llevar a una curva en S para poder distribuir esos 90, ¿sí? Puedo usar otros modelos. Si yo tengo un modelo estadístico dentro de la organización, puedo usar ese modelo estadístico en función de los pesos del plan. Pero como lo que yo quiero es distribuir los 90 millones en función del diagrama de barras, para eso voy a irme aquí a rellenar la planificación económica y voy a usar la opción que dice aplicando los datos del diagrama de barras. Voy a decir aceptar. Un segundito que acá, no sé por qué no me lo diligenció. Bueno, creo que ya está. Entonces en la vista de árbol existe una vista que se llama de planificación. Vamos a ver si me lo diligenció. En el cual yo puedo ver por cada una de las etapas cuánto es que me voy a consumir de ese presupuesto. Entonces voy a buscar acá plan y press plan. Vamos a mostrarles con otro ejercicio. Es que creo que acá me hizo falta algo, pero no me acuerdo qué es. Un segundito. No me diligenció la planificación. Ya les muestro un ejercicio completo. Acá press plan. Creo que algún paso me falta. Tengo que revisar. ¿Hacia dónde se quería llegar? Hacia tener lo siguiente. Entonces, en función de las fechas y las etapas en las cuales yo
voy a distribuir mi presupuesto, pues yo voy a poder ver dentro de la vista de árbol en cada uno de esos periodos cuánto es que tengo que ejecutar de cada una de las actividades. Por ejemplo, la localización replanteo, yo tengo que ejecutarlo completamente a 21 de enero del 2022. Sí, los 1218.61 me va a costar tanto. Por ejemplo, pasémonos a la etapa número 2, cuyo corte o cierre es a 21 de febrero del 2022. Entonces acá me permite saber que la excavación manual a tierra de zapatas tengo que ejecutar 5.54 para el 21, pero me quedan 0.61 para tener presente de seguimiento en la siguiente etapa. Y así sucesivamente, en función de la programación, voy a diligenciar esta planificación económica del proyecto. Esto me va a generar una curva en S, ¿cierto? Una distribución acumulada de los costes del proyecto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud de pronto respecto al presupuesto, de pronto respecto a la programación. De acá para adelante hay muchas más cosas para hacer, porque con base en ese presupuesto yo genero grupos de contratación y con base en los grupos de contratación, entonces yo contrato las actividades, genero órdenes, pedidos, recibo los pedidos, diligencio pedidos acá, facturo, dirijo los costos a cada uno de los centros de costes. Me permite también hacer algo que se llama las certificaciones y es con base en las líneas de medición, darle seguimiento o darle avance a cada una de las actividades. Entonces, por ejemplo, estas actividades, estas zapatas que se hicieron acá, en cuál fase se certifican. Y eso es lo que me va a permitir llevar un seguimiento del avance, incluso usando el modelo tridimensional. Si yo cojo el modelo y de nuevo uso Post-it para que me ubique, por ejemplo, esta zapata. Él me ubica dentro del presupuesto donde está esa zapata y yo le puedo dar avance. Entonces esto se generó en la etapa 3, por ejemplo. Entonces yo puedo darle avance a cada una de las actividades que yo tengo dentro de mi presupuesto. Esto es así muy por encima, ¿no? Un ejercicio supremamente rápido, pero era como para poderles mostrar pues los alcances que tenía la herramienta y hasta dónde podemos llegar. Mi objetivo era poder llegar hasta la planificación económica. Este es el ejercicio de planificación económica. Creo que en el otro ejercicio me hizo falta algún paso, pero no me acuerdo en este momento. Tendría que revisar. Pero hacia aquí, hasta acá es donde queremos llegar. Esto fue un ejercicio que hicimos con Camacol Santander en algún momento. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a la herramienta? Sí, Por acá hay una duda. Cristian, buenas. Con Mario Vallejo de presupuestos. Tengo unas dudas. Primero, pues, o sea, los recursos en el árbol presupuestal van ligados a una base de datos de recursos. O sea, yo actualizo los recursos en mi base de datos y yo puedo trasladar esos precios al presupuesto de un proyecto como tal. Sí, claro que sí. Lo único que sí tendrás que hacer es acá con procesos, perdón, herramientas, actualizar. Si actualizaste en el otro, en el otro archivo los precios, acá se ven reflejados. Otra cosita, supongamos que para este proyecto me cambiaron los precios de concreto, ¿sí? Pero esto tiene algo que se llama los conceptos, se llama conceptos y es el listado de todos los elementos que yo tengo dentro de mi modelo. Entonces aquí puedo ver absolutamente todo. O puedo ver, por ejemplo, solamente los materiales o las manos de obra, por ejemplo, las manos de obra. O, por ejemplo, los materiales. ¿Dónde están materiales? Acá. Entonces, supongamos que este concreto yo lo uso en varias partidas, en varias actividades, ¿cierto? En esta ventana existe algo que se llama los superiores. Entonces, este concreto se usa en las zapatas, en las vigas, en las losas, en las columnas, en las vigas. Y para no tener que cambiar todos los precios en todas esas partidas, yo sencillamente lo actualizo desde los conceptos y él se me va a actualizar el precio en donde se esté usando este código MA001. Vamos a buscar acá en las zapatas. Voy a cambiarlo acá a presupuesto.
300.000 para las zapatas. Hagamos otro ejercicio, por ejemplo, aquí con las losas. 300.000 pesos para las losas. Entonces yo también podría pues actualizar los precios acá. O supongamos que cambió el año, ¿cierto? Yo tengo que actualizar los precios en función de algún coeficiente. A través de procesos, perdón, a través de herramientas existe la opción de operar. Opéreme toda la mano de obra que encuentre, toda la maquinaria, todos los materiales y todos los otros, ¿sí? Y les asigno pues su respectivo factor. Supongamos que necesito que aumente un 1%, 101 a las manos de obra. Y él va a buscar, en función de la naturaleza del concepto, todas las manos de obra y va a actualizar el precio. En vez de tener que buscar uno por uno y actualizar el precio. Yo lo puedo hacer todo desde acá. Si el cambio lo hice desde la base de datos, yo le digo actualizar, actualízame los precios respecto a la base de datos y él me trae la descomposición. Entonces, por ende, me trae los precios. Entonces, también se puede actualizar por ahí. Cristian, una pregunta. Uno, Dime. o sea, el programa también diferencia lo que se ha gastado para que no le cambie el precio de lo que usted ya se consumió. Por ejemplo, si usted ya hizo la cimentación, entonces si yo cambio el precio el año siguiente, pero si yo ya hice, por ejemplo, la cimentación y dentro de un año cambio el precio, pues que no me actualice también la cimentación, sino que la cimentación Listo. ya se ejecutó con un precio. Ahí ya toca tener un poquito más, necesitamos tener un poquito más de cuidado, porque el operar los precios también lo puedo aplicar a capítulos o a subcapítulos puntuales o a partidas puntuales, ¿cierto? Y en esos casos entonces yo pues tendría que, como que sería como un poquito más largo el proceso, pero sí me permite hacer, identificar cuáles son las actividades que no necesito aumentar el precio para poder hacer la operación. Pero las herramientas están, toca es buscar la forma más eficiente de hacer. Otra pregunta. En el tema, digamos, de traslados de inventario, saldos iniciales, eh, ese tema de, digamos, de interacción con otras obras, ese tema lo podemos manejar acá en Presto. Sí se puede manejar, pero requiere un flujo de trabajo establecido para poder hacer ese tipo de operaciones. Sí, lo que son préstamos y demás, haces referencia. Sí, sí, traslados Ok. de obras y saldos iniciales que de pronto trasladamos de una obra que finalizó, los trasladamos a otra obra e iniciamos con unos saldos iniciales como tal. Y lo otro es que también otra preguntita que te tenía que hacer, nos permite guardar un escenario inicial de control para ir mirando las modificaciones que van surgiendo en el, en la ejecución de la obra como tal. Listo, mira, para la primera pregunta sí se puede hacer, ¿sí? Y tendríamos que hacer un juego entre la plataforma de la obra que nos está enviando los materiales contra esta que tenemos acá, pero sí se podría registrar como tal. Respecto a la segunda inquietud, nosotros vamos a tener que esas líneas de medición dentro de lo que es la gestión del proyecto, en certificaciones. Yo sé que estos elementos hacen parte del presupuesto inicial, pero si se ejecutan más actividades que no estaban presentes en el modelo por X o Y razón, algo ocurrió, yo puedo crear líneas adicionales, si tengo el permiso obviamente, para poder identificar si hace parte del presupuesto o no hace parte del presupuesto, si es un cambio pendiente, si es un cambio aprobado sobre el presupuesto. ¿Sí? Acá cada una de estas líneas tiene una casillita que se llama press y lo que permite hacer press es identificar si la línea hace parte del presupuesto o no hacía parte del presupuesto, si fue que se tuvo que, o hubo una modificación o hubo una cantidad adicional que se tuvo que ejecutar, yo puedo hacer eso. Entonces, lo que estaba dentro del presupuesto va a aparecer como presupuesto inicial. Lo que no está dentro del presupuesto y se tuvo que ejecutar y se tuvo que controlar, se maneja con estos cambios, cambios pendientes o cambios aprobados. Eh,
Cristian, una pregunta. Digamos, yo ya compro el material por la viga de cimentación, compro un acero, el acero me llega ya al inventario y del inventario yo le doy la salida al material por el ítem que está dando o simplemente Sí. Cuando yo tengo el módulo de entregas de facturas. Acá en las facturas. Y en las entregas también. A ver, me acuerdo muy bien de esta parte. Entonces, cuando yo voy haciendo entregas y me van facturando, entonces yo lo que hago es que importo o eh, se me olvidó la palabra. Lo que hago es que remito la línea con la entrega a su respectivo centro de costos. Entonces ahí voy diligenciando que la línea dentro de la factura o dentro del pedido o dentro de la entrega en este caso, pues tiene que alimentar eh, tal actividad. Entonces eso me permite hacerlo aquí a través del módulo de entrega. Solamente que aquí no puedo hacerlo porque no he calculado recursos y eso pues tiene como todo un proceso. Pero a través de las entregas y de las facturas yo puedo remitir esas líneas a sus respectivos centros de costo en función de cómo yo haya contratado y cómo haya comprado las cosas. Entonces sí me permite hacer. De hecho, cuando yo haga todo este ejercicio, eso me alimenta los ejercicios como por ejemplo el de valor ganado, porque Presto me permite generar ejercicios de valor ganado. Pero es hasta que yo haya dado avance a las actividades, como también sus respectivas remisiones a sus respectivos centros de costo. Pero eso lo puedo hacer. Y la última pregunta, integración con programas contables. En este caso nosotros en la empresa utilizamos Ciesa. Toca desarrollar. Toca desarrollar. Lo que pasa es que nosotros llegamos hasta Se fue. maneja CIPE, por ejemplo. Pero si vemos que no existe la manera de, ¿cierto?, de integrar con esos programas contables, tendremos que desarrollar una aplicación mediante SQL. Entonces tendremos que preguntarle a su proveedor de software contable si nos permite conectarnos mediante SQL, pero sí permite hacer ese tipo de conexiones, toca desarrollarlas. Yo miré en el ejercicio que tú aumentaste las cantidades, o sea, hay la posibilidad de aumentar cantidades respecto al presupuesto original, pero hay posibilidad de crear actividades nuevas respecto al presupuesto original y que me Eso las se maneja, diferencie. actividades nuevas, ¿en qué sentido? Por ejemplo, tú ahora aumentaste en la viga de cimentación la cantidad de la viga de cimentación y le colocaste la condición de presupuesto no inicial, sino Inicial presupuesto o cambio, o cambio, sí. cambio, Pero cambio, si sí. digamos ya voy a tener una en el capítulo de cimentación voy a tener, digamos, no incluye en el presupuesto original el solado y ahora lo voy a ingresar, me va a salir como presupuesto original o como presupuesto modificado. Bueno, en ese caso, todo lo que sea adicional como partida tiene que quedar, no como presupuesto inicial, sino tiene que quedar con cambio. Lo que pasa es que eso también va a involucrar un flujo de aprobación de eso, ¿cierto? No es que cualquier persona venga y coloque líneas, pues al azar, sin la respectiva aprobación. Entonces se crea la línea y se envía para aprobación. Para eso yo tengo dos estados, cambio pendiente o cambio aprobado. Pero esto sí lo manejo respecto a las líneas de medición, no acá. Acá sí se ve como una partida normal. Se vería como una partida normal. No sé, sería. Otra cosa es que Presto me permite restringir en función
en función de que de la licencia con la cual yo esté trabajando, restringir las opciones. Entonces no todo el mundo va a tener acceso a todas las opciones. Yo, en función del perfil o del rol, pues yo establezco cuáles opciones son las que yo voy a activar o desactivar. Entonces eso también hace parte de ahí. Si es crear actividades, si yo tengo la posibilidad de crear actividades, sí podría hacer. Sí podría hacer. Si yo voy a crear líneas de medición ahí, Se está yendo. si aparte el presupuesto inicial o si es un cambio que se generó sobre la ejecución. Ya. Cristian, otra pregunta. Dime, Cristian, ¿sí? Eh, el programa se maneja local o él se maneja en línea o sea, Bueno, cómo es como esa interoperabilidad sabiendo que son varios usuarios los que listo. van a... Existe algo que se llama Presto Server. Y lo que hace Presto Server es que ubica todas las licencias en un servidor como tal y los que necesiten acceso a las licencias, pues entonces tienen acceso al servidor y pueden trabajar de forma colaborativa. Eso es para trabajo multiusuario. Acá no se los puedo presentar porque mi software es monousuario. Pero en los equipos de cada uno de los elementos o miembros tiene que haber instalado tiene que estar instalado Presto porque son premise. Lo único que se maneja para multiusuario en el servidor son lo que son las licencias y demás. Así es como funciona. Si hay internet, pues no hay problema. Y entonces lo que cada uno vaya modificando, digamos, desde su usuario, se va modificando en línea o hay que hacer, o hay que recargarlo o eso es automático. Eso es automático. Bueno, todo está alimentando el mismo archivo, eso sería automático. Listo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna inquietud adicional. En el tema de informes nos permite ver un informe que tengamos el presupuesto original versus el presupuesto modificado. Lo podríamos crear. No sé si venga ya por defecto. Presto me permite crear informes acá con la herramienta diseñar. Entonces, como cada uno de esos elementos va a estar controlado por un parámetro dentro de Presto, yo puedo crear el informe según lo que yo necesite. No estoy seguro si haya algún informe ya preestablecido acá para poder visualizar eso. Tendría que buscar. Si no existe, pues se puede crear. Entonces existen las dos opciones. Yo tendría que mirar dónde puedo encontrar un informe de eso. No, yo aquí no lo veo. No sé el resumen. No, tendría que buscarlo. No estoy seguro de eso. Listo, si no está, está aquí en informe, se puede crear acá con la herramienta diseñar. eh, los usuarios los usuarios que están por fuera, digamos, en obra, para visualizar las cantidades necesitan también tener instalado el programa de Revit, Revit o no, cómo sería, o con el con el IFC. Revit Viewer, con el visor de Revit. No, es para que digamos lo que tú hacías que era señalabas unas cantidades y en el modelo se nos aparecían las cantidades. ¿Eso en sistema cooperativo lo podemos hacer o no? Sí, claro que se puede hacer. Entonces no necesita tener licencia de Revit con el visor, con el Revit Viewer, puedo hacerlo. Vamos a ver si me abre. Entonces en el modo visor,
En el modo visor yo tengo la herramienta de Coast, entonces puedo trabajar con solamente el visor.